Saludos, estimados oyentes, a nuestro canal donde la historia cobra vida, revelando sus secretos más íntimos y narrando los destinos que cambiaron el curso de los tiempos. Hoy nos embarcamos en un largo y fascinante viaje a través de los siglos, al corazón mismo de Europa, en la encrucijada entre la Edad Media y la Edad Moderna. Nuestro relato estará dedicado a una figura verdaderamente titánica, un hombre cuyo nombre se convirtió en estandarte de la lucha por la verdad, la libertad de conciencia y la dignidad nacional. Un pensador y predicador cuya voz, una vez que resonó, retumbó por todo el continente y cuyo trágico destino se convirtió en el prólogo de grandes conmociones y cambios cardinales. Hablamos de Jan Hus, el reformador checo, cuya vida y muerte martirial dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo, en la historia de Bohemia y de toda la civilización europea. Prepárense para una inmersión profunda y de muchas horas en una época llena de dramatismo, fervor religioso, intrigas políticas, efervescencia intelectual y anhelos populares. No nos limitaremos a relatar la biografía de este hombre eminente, sino que intentaremos recrear el complejísimo tejido histórico en el que vivió, actuó y por el que entregó su vida. Examinaremos detalladamente el mapa político de la Europa de entonces, desgarrada por contradicciones y conflictos. Observaremos el estado de la Iglesia Católica, que atravesaba una profundísima crisis de autoridad. Investigaremos las condiciones sociales y económicas que generaron el anhelo de cambio, y por supuesto, intentaremos comprender los orígenes y la esencia de las enseñanzas del propio Jan Hus, sus concepciones filosóficas y teológicas, sus motivos y objetivos. Nuestro relato será como un fresco monumental, donde cada detalle, cada personaje, cada acontecimiento tiene su significado y se entrelaza en el cuadro general de grandiosos cambios históricos. No nos apresuraremos, pues nuestro tema es inmenso y requiere una consideración reflexiva y escrupulosa. Ármense de paciencia y curiosidad, pues nos espera una narración digna de la magnitud de la personalidad de la que hablaremos. Finales del siglo XIV, principios del XV. Europa se encontraba en el umbral de una nueva era, pero aún no lo percibía plenamente. El viejo mundo medieval se resquebrajaba, atormentado por contradicciones internas, y los contornos del Renacimiento y la Reforma venideros apenas se perfilaban a través de la niebla del tiempo. Era una época de contrastes. Los torneos caballerescos convivían con crueles levantamientos campesinos, la refinada filosofía escolástica con supersticiones masivas y el temor a las brujas, y el esplendor fastuoso de las catedrales eclesiásticas con la pobreza flagrante y la desesperación del pueblo llano. Una de las crisis más dolorosas y evidentes de aquel tiempo fue la crisis del papado, conocida como el Gran Cisma de Occidente. Desde el año 1378, el mundo cristiano se encontró dividido, pues al trono papal aspiraban simultáneamente dos y a veces incluso tres pontífices, uno en Roma, otro en Aviñón, Francia. Este cisma no solo socavaba la autoridad de la Iglesia como institución espiritual única, sino que también sembraba confusión en las mentes de los creyentes, generando cinismo y dudas sobre la santidad del poder papal. Cada uno de los papas declaraba a su rival anticristo, excomulgaba a sus partidarios, recaudaba impuestos y tributos de sus seguidores, lo que suponía una pesada carga para la población de Europa. Los monasterios y obispados a menudo tenían dos abades u obispos, nombrados por diferentes papas, lo que conducía a disputas interminables, litigios judiciales e incluso enfrentamientos armados. Los apetitos financieros de las curias papales crecían, los cargos eclesiásticos se vendían y compraban, fenómeno conocido como simonía, y la catadura moral de muchos representantes del clero dejaba mucho que desear. Todo esto provocaba un sordo descontento y murmuraciones en todas las capas de la sociedad, desde los monarcas, que aspiraban a limitar la influencia de los papas en sus estados, hasta los simples campesinos y ciudadanos,
que veían en los clérigos no pastores espirituales, sino explotadores codiciosos. Paralelamente a la crisis del poder eclesiástico, en Europa se producían otros procesos importantes. Se fortalecían las monarquías centralizadas, como Francia e Inglaterra, que libraban entre sí la agotadora Guerra de los 100 años, que duró desde el año 1337 hasta el 1453, y que cambió no solo el mapa político, sino también las formas de hacer la guerra, además de contribuir al crecimiento de la conciencia nacional. En las ciudades de Italia florecía la cultura del primer Renacimiento, desafiando el ascetismo medieval y proclamando el valor de la personalidad humana y la vida terrenal. Las ideas del humanismo penetraban lenta pero firmemente también en otros países, preparando el terreno para una revolución intelectual. En el este de Europa ganaba fuerza el Imperio Otomano, amenazando a Bizancio y a los estados cristianos de los Balcanes. En el año 1389 tuvo lugar la trágica batalla de Kosovo, donde el ejército serbio sufrió una derrota ante los turcos, lo que abrió a los otomanos el camino para una mayor expansión en Europa. Estos acontecimientos provocaban alarma y llamamientos a nuevas cruzadas, pero la desunión de los gobernantes europeos y los conflictos internos impedían la organización de una respuesta eficaz. En estas turbulentas condiciones nacían y se fortalecían los movimientos nacionales. La conciencia de la comunidad de lengua, cultura y destinos históricos conducía al anhelo de los pueblos por una mayor autonomía, por la liberación de la influencia extranjera, ya fuera política o eclesiástica. Esto era especialmente notable en aquellas regiones donde existía una considerable presencia extranjera o donde las élites locales se sentían perjudicadas. Fue precisamente en una situación tan compleja, polifacética y contradictoria, donde Jan Hus tuvo que vivir y actuar. Su patria, el Reino de Bohemia, o Reino Checo, ocupaba un lugar especial en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese laxo conglomerado de tierras alemanas, italianas, eslavas y de otro tipo, formalmente unidas bajo el poder del emperador. Bohemia a finales del siglo XIV era una de las partes más desarrolladas y prósperas del imperio. Su capital, Praga, bajo el emperador Carlos IV de Luxemburgo, que gobernó desde el año 1346 hasta el 1378 y fue al mismo tiempo rey checo, se convirtió en un brillante centro político, económico y cultural. Carlos IV fundó en Praga en el año 1348 la primera universidad de Europa Central. Construyó el famoso Puente de Carlos, la Catedral de San Vito, y trazó la ciudad nueva, conocida como Nové Město, atrayendo a Praga a los mejores arquitectos, artistas y eruditos de toda Europa. Bajo su reinado, Praga se convirtió de facto en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, y el idioma checo obtuvo estatus oficial. Sin embargo, tras la muerte de Carlos IV, la situación en Bohemia comenzó a cambiar. Su hijo y sucesor, Wenceslao IV, que gobernó desde el año 1378 hasta el 1419, era un hombre indeciso, propenso a la bebida y a los arrebatos de ira, poco interesado en los asuntos de Estado. Su reinado se caracterizó por el debilitamiento del poder real, el crecimiento de la influencia de los grandes señores feudales, o panes, y el aumento de la tensión en la sociedad. La situación económica de Bohemia era bastante estable gracias a la extracción de plata, especialmente en Kutná Hora, a la desarrollada artesanía y al comercio. Sin embargo, la riqueza estaba distribuida de forma desigual. Una parte considerable de las tierras y los ingresos pertenecía a la Iglesia, que en Bohemia era uno de los mayores señores feudales. Los monasterios y el alto clero poseían enormes fincas, recaudaban el diezmo y otros tributos, lo que provocaba el descontento tanto de los campesinos como de los señores feudales laicos y los ciudadanos. Una agudeza especial adquirió en Bohemia la cuestión nacional. Desde los tiempos de la colonización alemana medieval, en las ciudades checas
especialmente en los grandes centros comerciales y artesanales, así como en las zonas mineras, vivía un número considerable de alemanes. Ocupaban posiciones dominantes en el autogobierno urbano, los gremios artesanales, el comercio y la Universidad de Praga. Esto provocaba un creciente descontento de la población checa, especialmente de la burguesía y la pequeña nobleza, es decir, la szlachta, que se sentían perjudicados en sus propias tierras. El movimiento nacional checo, que ya había nacido bajo Carlos IV, ganaba fuerza, exigiendo la igualdad de derechos para el idioma checo y los checos en todas las esferas de la vida. La situación religiosa en Bohemia también era complicada. Junto con la doctrina católica oficial, en el pueblo se conservaban elementos de creencias paganas y también se difundían diversas enseñanzas heréticas, como las de los valdenses, que predicaban el retorno a la sencillez de la iglesia paleocristiana y criticaban la riqueza y los vicios del clero. En esta atmósfera de descontento general con la iglesia y de anhelo por su reforma, multiplicada por las aspiraciones nacionales, estaba destinada a brillar la estrella de Jan Hus. No fue el primer reformador checo. Antes de él, en Bohemia ya habían sonado voces que llamaban a la renovación de la vida eclesiástica. Entre sus predecesores se puede nombrar a Conrado Waldhauser, un predicador austriaco invitado a Praga por Carlos IV, que denunciaba el lujo y la corrupción del clero. Jan Milich de Kromniečich, discípulo de Waldhauser, fue aún más lejos, renunciando a sus cargos y riquezas, y fundó en Praga la comunidad Nueva Jerusalén para prostitutas reformadas, predicando el arrepentimiento y la pronta venida del anticristo. Maciej de Janov, otro eminente pensador y teólogo, maestro de la Universidad de París, subrayaba la importancia de la comunión frecuente para los laicos y criticaba el excesivo culto a los santos y las reliquias, llamando a volver a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estos predicadores y pensadores prepararon el terreno para ideas más radicales que Jan Hus tendría que formular y defender. La importancia del legado de Hus es difícil de sobreestimar. Se convirtió no solo en un símbolo del renacimiento nacional checo, sino también en una de las figuras clave que anticiparon la reforma europea del siglo XVI. Sus enseñanzas, su valiente postura frente al poderoso poder eclesiástico y secular, su trágica muerte en la hoguera del Concilio de Constanza, provocaron una poderosa respuesta, no solo en Bohemia, donde estallaron las sangrientas guerras husitas, sino en toda Europa. Martín Lutero, 100 años después, se reconocería abiertamente seguidor de Hus, diciendo: «Todos somos husitas, sin saberlo». Las ideas de Hus sobre la supremacía de las Sagradas Escrituras, sobre la Iglesia como comunidad de creyentes y no como estructura jerárquica, sobre la necesidad de reformar las costumbres del clero, sobre el derecho de los laicos a la comunión bajo las dos especies, es decir, pan y vino. Todo esto encontró su continuación y desarrollo en las enseñanzas de los reformadores del siglo XVI. Así pues, Jan Hus no es simplemente una figura local checa, es un fenómeno de alcance paneuropeo, un hombre cuya vida y muerte marcaron un punto de inflexión en la historia. Su historia es la historia de la lucha por los ideales, la historia del enfrentamiento entre la conciencia y el poder, la historia de la tragedia y el triunfo del espíritu. Y para comprender toda la profundidad y el significado de esta historia, debemos comenzar desde el principio, desde los orígenes, desde las raíces de las que brotó este inflexible luchador por la verdad. Jan Hus nació aproximadamente en el año 1371, aunque la fecha exacta de su nacimiento es desconocida, y diferentes fuentes indican un período entre 1369 y 1373. El lugar de su nacimiento fue la pequeña ciudad de Usinek, situada en el sur de Bohemia, cerca de Prachatice. Su apellido, Hus, proviene del nombre de su ciudad natal y en checo significa ganso. Más tarde, sus oponentes jugarían malévolamente con este apodo, pero el propio Hus lo tomaba con humor e incluso utilizaba la imagen de un ganso
como su emblema peculiar. De sus padres se sabe poco. Eran pobres campesinos checos. El propio Hus recordaría más tarde que su madre, al quedarse viuda, hizo todos los esfuerzos posibles para dar educación a su hijo, viendo en ello el único camino para salir de la miseria. Cuando era un estudiante hambriento, escribió, me hacía una cuchara de pan para comer guisantes, hasta que me comía también la cuchara. Estas palabras atestiguan las duras condiciones de su juventud y la determinación que le fue inherente desde temprana edad. Su origen humilde, su cercanía al pueblo llano, el conocimiento de sus necesidades y anhelos, sin duda influyeron en la formación de la visión del mundo del futuro reformador. Nunca olvidó sus raíces y siempre se sintió parte del pueblo checo, cuyos intereses defendería con tanta pasión posteriormente. Jan probablemente recibió su educación inicial en la escuela parroquial local o en la escuela de la ciudad vecina de Prachatice, habiendo demostrado capacidades extraordinarias y una inclinación por el conocimiento, con el apoyo de su madre y posiblemente de algún mecenas local o del clero, se dirigió a Praga para continuar sus estudios. Praga en aquel tiempo no era solo la capital del reino, sino una de las ciudades más grandes y bellas de Europa, una auténtica ciudad dorada, como la llamaban. Para un joven de provincias, este era un mundo completamente nuevo, lleno de tentaciones, pero también de enormes oportunidades para el crecimiento intelectual. Aproximadamente en el año 1390, Jan Hus ingresó en la Facultad de Artes Liberales, también llamada Facultad Artística, de la Universidad de Praga. Era una prestigiosa institución educativa, fundada según el modelo de la Universidad de París, y desempeñaba un papel enorme en la vida cultural y política no solo de Bohemia, sino de toda Europa central. La universidad constaba de 4 facultades: la artística, que era preparatoria, la teológica, la jurídica y la médica. La formación en la facultad artística, donde se estudiaban las llamadas 7 artes liberales, a saber, gramática, retórica, dialéctica, que constituían el trivium, y aritmética, geometría, astronomía, música, que constituían el quadrivium, era un paso necesario para ingresar en las otras facultades superiores. Los años de estudiante de Hus no fueron fáciles. Vivía en la pobreza, ganándose la vida cantando en el coro de la iglesia y sirviendo a estudiantes y profesores más acomodados. Sin embargo, las dificultades no lo doblegaron, sino que solo templaron su carácter y fortalecieron su afán de conocimiento. Se mostró como un estudiante aplicado y capaz, sumergiéndose profundamente en el estudio de los autores antiguos, la escolástica medieval y, por supuesto, las Sagradas Escrituras. La atmósfera en la Universidad de Praga, a finales del siglo XIV y principios del XV, estaba saturada de disputas intelectuales y nuevas ideas. Una influencia especial en las mentes de los estudiantes y maestros checos ejercieron los escritos del reformador inglés John Wycliffe, que vivió aproximadamente desde el año 1320 hasta el 1384 y fue profesor de la Universidad de Oxford. Las ideas de Wycliffe, condenado como hereje pero que gozaba del apoyo de parte de la nobleza y el pueblo inglés, penetraban en Bohemia por diversas vías, incluso gracias a los lazos dinásticos entre las cortes reales inglesa y checa, ya que Ana de Bohemia, hermana de Wenceslao IV, era esposa del rey inglés Ricardo II. Los estudiantes que se formaban en Oxford traían consigo manuscritos de Wycliffe. Uno de estos celosos difusores del wyclifismo en Bohemia fue Jerónimo de Praga, amigo y compañero de Hus, hombre de brillante inteligencia, pero más impulsivo y radical en sus puntos de vista. Las enseñanzas de Wycliffe eran polifacéticas y afectaban tanto a cuestiones dogmáticas como eclesiástico-políticas. Wycliffe afirmaba que las Sagradas Escrituras eran la única fuente de verdad divina y la máxima autoridad en asuntos de fe, por encima de la autoridad del Papa y los concilios eclesiásticos. Negaba la doctrina de la transubstanciación, según la cual el pan y el vino durante la Eucaristía
se transforman completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, conservando solo la apariencia de pan y vino. Wycliffe creía que Cristo estaba presente espiritualmente en los santos dones, pero que el pan y el vino seguían siendo pan y vino. Criticaba duramente la riqueza de la Iglesia, su injerencia en los asuntos seculares, y exigía la secularización de los bienes eclesiásticos. Definía la Iglesia no como una organización jerárquica visible encabezada por el Papa, sino como la comunidad invisible de los predestinados a la salvación, cuya cabeza es solo Cristo. El Papa, según Wycliffe, podía ser incluso el anticristo si su vida y enseñanzas contradecían el Evangelio. Wycliffe también abogaba por la traducción de la Biblia a las lenguas nacionales para hacerla accesible a los laicos. Estas ideas encontraron una viva resonancia en Bohemia, donde ya existía una tradición de crítica a la Iglesia y un anhelo por su reforma. Muchos maestros y estudiantes checos de la Universidad de Praga, incluido Jan Hus, estudiaban con interés los escritos de Wycliffe, viendo en ellos una justificación teórica de sus propios puntos de vista y aspiraciones. Sin embargo, no todas las tesis del wyclifismo fueron aceptadas incondicionalmente. Especialmente controvertidas eran sus opiniones sobre la Eucaristía y algunos conceptos filosóficos radicales, por ejemplo, el realismo en la disputa sobre los universales. Entre los maestros que influyeron en Jan Hus se pueden nombrar a Stanislao de Znojmo y Esteban Palech. Ambos eran teólogos prominentes, inicialmente simpatizantes de las ideas de Wycliffe, pero que posteriormente se convirtieron en acérrimos oponentes de Hus y desempeñaron un papel fatal en su condena. Su desarrollo intelectual y posterior ruptura con Hus reflejan la complejidad y ambigüedad de la percepción de las ideas reformistas en la sociedad checa y el entorno académico de la época. En el año 1393, Jan Hus obtuvo el grado de bachiller en artes y en el 1396 el de maestro en artes. Esto le abría el camino a la actividad docente. Comenzó a impartir clases en la Facultad Artística, ganándose rápidamente la reputación de profesor talentoso y erudito, así como la popularidad entre los estudiantes gracias a su clara exposición, profundos conocimientos y encanto personal. En el año 1400, Hus fue ordenado sacerdote, lo que supuso una etapa importante en su vida y ministerio. Ahora no solo podía enseñar, sino también predicar y administrar los sacramentos. Su carrera académica continuó desarrollándose con éxito. En el año 1401 fue elegido decano de la Facultad Artística, y en octubre de 1402 ocurrió un acontecimiento trascendental. Jan Hus fue nombrado predicador en la recién construida Capilla de Belén, en la ciudad vieja de Praga. Este nombramiento tuvo una enorme importancia para toda su actividad posterior. La Capilla de Belén, en checo Betlemska Kaple, no era una iglesia parroquial ordinaria. Fue fundada en el año 1391 por el cortesano Jan de Mülheim y el mercader Krzyż Kramarz, específicamente para que los sermones en ella se leyeran en checo, y no en latín, como era costumbre en la mayoría de las iglesias. Esto respondía a los crecientes sentimientos nacionales de la población checa de Praga, y hacía los sermones accesibles a las amplias masas de ciudadanos que no dominaban el latín. La capilla podía albergar hasta 3.000 personas, lo que atestigua su importancia como centro social. El propio nombre, Belén, es decir, Casa del Pan, simbolizaba que aquí se impartiría al pueblo el pan espiritual, la palabra de Dios en su lengua materna. Fue precisamente en la capilla de Belén donde se reveló en toda su plenitud el talento predicador de Jan Hus. Sus sermones, pronunciados con profunda convicción, pasión y elocuencia, atraían a una enorme cantidad de oyentes de todas las capas sociales: artesanos, comerciantes, estudiantes, pequeña nobleza e incluso cortesanos. La reina Sofía de Baviera, esposa de Wenceslao IV, se convirtió en una de sus celosas admiradoras y protectoras, lo que al principio proporcionó a Hus cierta protección. En sus sermones,
Hus no se limitaba a la interpretación del Evangelio. Abordaba los problemas más acuciantes de la vida eclesiástica y social de su tiempo. Denunciaba audazmente los vicios del clero: simonía, codicia, lujo, decadencia moral, negligencia de los deberes pastorales. Criticaba la práctica de la venta de indulgencias, documentos de remisión de pecados a cambio de donaciones monetarias, considerándola un engaño a los creyentes y una profanación del sacramento de la penitencia. Instaba a los sacerdotes a vivir de acuerdo con los ideales evangélicos de pobreza, humildad y servicio al prójimo. Hus subrayaba que la verdadera cabeza de la Iglesia es Jesucristo, y no el Papa de Roma, especialmente en las condiciones del Gran Cisma, cuando varias personas se disputaban el trono papal. Enseñaba que cada cristiano debía guiarse principalmente por las Sagradas Escrituras, y no obedecer ciegamente a la jerarquía eclesiástica si sus disposiciones contradecían la palabra de Dios. Estas ideas, consonantes con las enseñanzas de Wycliffe, encontraban cada vez mayor resonancia entre los oyentes, que veían en Hus a su defensor y líder espiritual. En el año académico 1400-2403, Jan Hus fue elegido rector de la Universidad de Praga. Este era el cargo más alto en la jerarquía universitaria, y la elección para él de un joven maestro checo, que apenas superaba los 30 años, atestiguaba su enorme autoridad en el entorno académico. Siendo rector, Hus se esforzó por fortalecer las posiciones de los maestros y estudiantes checos en la universidad, donde tradicionalmente dominaban los alemanes, que constituían 3 de las 4 naciones universitarias, a saber, la sajona, la bávara y la polaca, esta última incluyendo también a silesios y otros alemanes orientales. La nación checa era solo una de las 4, aunque la mayoría de los estudiantes y profesores eran checos. Esta desigualdad era fuente de constante tensión. En el cargo de rector, Hus también promovió un mayor estudio y difusión de ideas filosóficas y teológicas, incluidas aquellas relacionadas con el wyclifismo, aunque siempre subrayó que no aceptaba todas las tesis del reformador inglés. Él y sus partidarios, que eran cada vez más numerosos, aspiraban a una reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros, es decir, tanto a nivel de la alta jerarquía como a nivel del clero regular y los laicos. Abogaban por elevar el nivel educativo y moral de los sacerdotes, por una participación más activa de los laicos en la vida eclesiástica, por la simplificación del culto y una mayor accesibilidad para el pueblo. Así, a principios del siglo XV, Jan Hus se había transformado de un pobre estudiante de provincias en una de las figuras más influyentes de Praga, un predicador popular, un profesor autorizado y rector de la universidad, líder de un movimiento reformista emergente. Su actividad suscitaba admiración en unos y creciente alarma y hostilidad en otros, especialmente entre el clero conservador y los maestros alemanes de la universidad, que veían en él una amenaza a sus posiciones y al orden eclesiástico tradicional. El conflicto era inevitable y no tardó en llegar. Como ya hemos mencionado, la capilla de Belén se convirtió para Jan Hus no solo en un lugar de ministerio, sino en una verdadera tribuna, desde la cual su voz resonaba por toda Praga y mucho más allá. Los sermones se leían aquí 2 veces al día, y cada vez la capilla estaba abarrotada. Hus hablaba de manera sencilla, accesible, pero al mismo tiempo con una enorme fuerza interior y convicción. No temía llamar a las cosas por su nombre, denunciando vicios y abusos específicos, citando ejemplos de la vida, refiriéndose no solo a las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia, sino también a las obras de filósofos antiguos y proverbios populares checos. Sus sermones estaban estrechamente ligados a la vida cotidiana de los oyentes, a sus preocupaciones y esperanzas. Hablaba de justicia e injusticia, de pobreza y riqueza, de verdad y mentira, de humildad y orgullo. Enseñaba que la verdadera fe debía manifestarse no en ritos externos y el cumplimiento formal de los preceptos eclesiásticos, sino en el amor activo a Dios y al prójimo, en el seguimiento de los mandamientos evangélicos.
Gradualmente, bajo la influencia de sus propias reflexiones, el estudio de las obras de Wycliffe y otros pensadores reformistas, así como en el curso de la polémica con sus oponentes, Jan Hus formó un sistema coherente de puntos de vista que sentó las bases del movimiento reformista checo, posteriormente conocido como husismo. Examinemos más detalladamente las tesis clave de sus enseñanzas. La primera y más importante, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esta era la piedra angular de las enseñanzas de Hus, como de muchos otros reformadores. Afirmaba que la Biblia es la única y suprema fuente de revelación divina y el criterio infalible de la verdad en cuestiones de fe y vida eclesiástica. Todas las demás autoridades, el Papa, los concilios eclesiásticos, las obras de los padres de la Iglesia, el derecho canónico, debían estar subordinadas a las Sagradas Escrituras y ser evaluadas desde el punto de vista de su conformidad con ellas. Si alguna disposición o enseñanza eclesiástica contradecía la Biblia, no tenía validez y no debía ser aceptada por los creyentes. Hus instaba a un estudio minucioso de las Escrituras por todos los cristianos, no solo por el clero. También promovió el desarrollo de la escritura checa y, según algunas fuentes, participó en la revisión de la traducción checa de la Biblia y en la reforma de la ortografía checa, en particular, con la introducción de signos diacríticos. La segunda tesis se refería al concepto de la verdadera Iglesia. Hus desarrolló las enseñanzas de Wycliffe sobre la Iglesia, distinguiendo entre la Iglesia visible, es decir, institucional, jerárquica, y la Iglesia invisible, verdadera. La verdadera Iglesia, según Hus, es la totalidad de todos los predestinados a la salvación, o universitas praedestinatorum, tanto vivos como muertos, y aquellos que aún nacerán. La cabeza de esta Iglesia es solo Jesucristo, y no el Papa de Roma. La pertenencia a la organización eclesiástica visible no garantiza la pertenencia a la verdadera Iglesia. Los sacerdotes e incluso los papas, si viven en pecado y se apartan de las enseñanzas de Cristo, pueden no ser miembros de la verdadera Iglesia, sino, por el contrario, pertenecer a la sinagoga de Satanás. Hus escribió en su principal obra teológica sobre la Iglesia, o de Eclesia, creada en el año 1413. El Papa no es la cabeza, y los cardenales no son todo el cuerpo de la Santa, Católica y Apostólica Iglesia. Solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Esta tesis socavaba los cimientos de la teocracia papal y la doctrina de la infalibilidad del Papa. El tercer punto era la crítica al poder papal y a la jerarquía eclesiástica. Partiendo de su comprensión de la Iglesia, Hus criticaba duramente las pretensiones de los papas a un poder ilimitado, especialmente en las condiciones del Gran Cisma, cuando el mundo cristiano era testigo de la lucha de varios papas por el trono de San Pedro. Condenaba la simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, que estaba muy extendida en aquel tiempo, y conducía a que personas indignas, codiciosas y sin vocación espiritual ocuparan puestos importantes. Hus denunciaba la desmedida riqueza de la Iglesia, especialmente de los monasterios y el alto clero, considerando que contradecía el ideal evangélico de pobreza y sencillez apostólica. Exigía a los sacerdotes que llevaran una vida moral, que fueran un ejemplo para la Grey, y no una fuente de escándalo. Un sacerdote que vivía en pecado mortal, según Hus, no podía administrar eficazmente los sacramentos, aunque el sacramento en sí mismo seguía siendo válido, gracias a la gracia divina, y no a las cualidades personales del sacerdote, lo que lo distinguía de las opiniones más radicales de algunas sectas heréticas. Cuarto, la condena de las indulgencias. Una indignación especial suscitaba en Hus la práctica de la venta de indulgencias. Las indulgencias originalmente representaban documentos de liberación de los castigos eclesiásticos, es decir, penitencias impuestas por los pecados, con la condición de un arrepentimiento sincero y la confesión. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en un medio para llenar las arcas papales, y muchos,
las consideraban una forma de comprar el perdón de los pecados por dinero, sin un arrepentimiento genuino. Entre los años 1411 y 1412, el Papa Juan XXIII, uno de los 3 papas del período del Cisma, posteriormente reconocido como antipapa, anunció la venta de indulgencias para recaudar fondos para la guerra contra su rival, el rey Ladislao de Nápoles, que apoyaba a otro papa, Gregorio XII. Hus vistupil con una dura crítica a esta campaña, viéndola como una blasfemia y un engaño al pueblo. Afirmaba que solo Dios puede perdonar los pecados, y que el arrepentimiento verdadero y la fe en Cristo, y no la compra de un documento, conducen a la salvación. Sus discursos contra las indulgencias provocaron un grave agravamiento del conflicto con las autoridades eclesiásticas. La quinta exigencia importante fue la comunión de los laicos bajo las 2 especies, es decir, sub utraque specie. Esta exigencia, que se convirtió en uno de los principales símbolos del movimiento husita, de ahí el nombre de utraquistas o calixtinos, de la palabra latina calix, que significa cáliz, no fue planteada originalmente por el propio Hus, sino que fue formulada por sus seguidores, en particular por Jacobelo de Stríbro, durante la ausencia de Hus en Praga. Sin embargo, Hus apoyó esta exigencia, viendo en ella la restauración de la antigua práctica eclesiástica y una expresión de la igualdad del clero y los laicos ante Dios. Según la doctrina católica de la época, a los laicos se les administraba la comunión solo bajo la especie del pan, es decir, la hostia, mientras que el vino, que simbolizaba la sangre de Cristo, estaba destinado solo a los sacerdotes. Los husitas, en cambio, insistían en que para la plenitud del sacramento y en cumplimiento del mandamiento de Cristo, bebed de ella todos, los laicos debían comulgar tanto con pan como con vino. El cáliz se convirtió en símbolo de la lucha por la reforma de la Iglesia y la identidad nacional. El sexto aspecto se refería al papel del poder secular en la reforma de la Iglesia. Hus, siguiendo algunas ideas de Wycliffe, consideraba que los gobernantes seculares tenían el derecho e incluso el deber de intervenir en los asuntos de la Iglesia si ésta se desviaba de su verdadero propósito. Se hundía en los vicios y abusaba de su poder. Creía que el poder secular debía proteger la verdadera fe, castigar a los clérigos pecadores e incluso quitar a la Iglesia las riquezas adquiridas ilegalmente si no se utilizaban para el bien del pueblo, sino para el lujo y la depravación. Esta tesis encontraba apoyo en parte de la nobleza y los ciudadanos checos, interesados en la secularización de las tierras eclesiásticas y la limitación de la influencia del clero. Y finalmente, el séptimo, el aspecto nacional. Las enseñanzas de Hus estaban estrechamente entrelazadas con el movimiento nacional checo. Él mismo era un patriota de su tierra natal, orgulloso de la lengua y la cultura checas. Su lucha por la reforma de la Iglesia era percibida por muchos checos como una lucha por la independencia nacional, por la liberación del dominio del elemento alemán en la vida eclesiástica y universitaria, así como del dictado de la curia papal, que a menudo se asociaba con la influencia extranjera. Los sermones en checo, la exigencia de igualdad para los checos en la universidad, la crítica al clero alemán, que a menudo no conocía la lengua checa y descuidaba las necesidades de su grey, todo esto contribuyó al crecimiento de la popularidad de Hus como líder nacional. Comparando las enseñanzas de Hus con las de Wycliffe, se puede observar tanto una considerable similitud como ciertas diferencias. Hus, indudablemente, experimentó una fuerte influencia del reformador inglés, especialmente en cuestiones de la autoridad de las Escrituras, la naturaleza de la Iglesia y la crítica al papado. Él mismo reconoció abiertamente que valoraba las obras de Wycliffe y compartía muchas de sus opiniones. Sin embargo, Hus era más moderado en algunas cuestiones dogmáticas. Por ejemplo, no negaba completamente la doctrina de la transubstanciación, aunque la interpretaba de manera diferente a la Iglesia oficial, subrayando la presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía.
Tampoco era tan radical en sus puntos de vista filosóficos, ya que Wycliffe era un realista consecuente en la disputa sobre los universales, lo que también tenía implicaciones teológicas. Hus más bien adaptó las ideas de Wycliffe a la realidad checa, dándoles un matiz más práctico y nacional. La difusión de las ideas de Hus y sus partidarios, llamados husitas, provocaba una creciente preocupación en las autoridades eclesiásticas y los círculos conservadores. El arzobispo de Praga, Zbigniew Zajíc de Hasenburg, que inicialmente había tratado a Hus con bastante lealtad e incluso lo había nombrado predicador sinodal, gradualmente se pasó al bando de sus oponentes, especialmente bajo la presión de la curia papal y los maestros alemanes de la universidad. Comenzó un periodo de conflicto abierto que finalmente llevó a Jan Hus a la hoguera. Pero antes de pasar a la descripción de este trágico desenlace, es importante subrayar una vez más que las enseñanzas de Hus no eran simplemente un conjunto de tesis teológicas, eran una palabra viva y apasionada, dirigida a la conciencia de cada persona, un llamado a la renovación de la vida basada en los ideales evangélicos. Era una exigencia de verdad y justicia que encontraba eco en los corazones de miles de personas, cansadas de la hipocresía, la corrupción y el estancamiento espiritual. Precisamente en esto residía la enorme fuerza de sus enseñanzas y la razón de su imperecedera importancia histórica. La popularidad de Jan Hus y la difusión de sus ideas reformistas no podían pasar desapercibidas ni quedar impunes por parte de la jerarquía eclesiástica oficial. Los primeros signos de la tormenta que se avecinaba aparecieron ya a principios del siglo XV. En el año 1403, los maestros alemanes de la Universidad de Praga, preocupados por el creciente poder del partido checo y la difusión del wyclifismo, lograron la condena de 45 tesis extraídas de los escritos de John Wycliffe. Entre estas tesis había tanto postulados filosóficos, por ejemplo, sobre la eternidad de la materia, como teológicos, relativos a la negación de la transubstanciación, la naturaleza de la Iglesia y el poder papal. Jan Hus, aunque no compartía todas las tesis condenadas, defendió el derecho a su libre discusión y declaró que muchas de ellas habían sido malinterpretadas. Esto lo situó inmediatamente en oposición a la mayoría de los teólogos de la universidad y al arzobispo de Praga. El conflicto se agudizó en el año 1408, cuando el arzobispo Zbigniew Zajíc de Hasenburg, presionado por el rey Wenceslao IV, quien aspiraba a obtener el apoyo de uno de los papas, concretamente Alejandro V, elegido en el Concilio de Pisa en 1409, con el objetivo de superar el cisma, pero que solo lo agravó, ya que ahora había 3 papas y necesitaba la lealtad de su clero, comenzó acciones más decididas contra los partidarios de Wycliffe. El arzobispo prohibió la difusión de los escritos de Wycliffe y la predicación de sus enseñanzas. Hus y sus amigos protestaron, señalando que muchas tesis de Wycliffe eran útiles para la reforma de la Iglesia, un acontecimiento importante que fortaleció las posiciones del partido checo en la universidad y contribuyó indirectamente al aumento de la influencia de Hus, fue la promulgación del decreto de Kutná Hora en enero de 1409. El rey Wenceslao IV, tratando de obtener el apoyo de la universidad en la cuestión del reconocimiento del Concilio de Pisa y del Papa Alejandro V, mientras que los maestros alemanes se inclinaban por apoyar al Papa romano Gregorio XII, modificó los estatutos de la universidad. Según el nuevo decreto, la nación checa obtenía 3 votos en la toma de decisiones universitarias, mientras que las otras 3 naciones, es decir, la sajona, la bávara y la polaca, compuestas predominantemente por alemanes, solo obtenían un voto entre todas. Este fue un cambio radical que provocó que los maestros y estudiantes alemanes, según algunas fuentes, entre varios cientos y varios miles de personas, en señal de protesta, abandonaran Praga y fundaran una nueva universidad en Leipzig. La partida de los alemanes debilitó considerablemente la oposición a Hus dentro de la universidad y la transformó en una institución predominantemente checa, más receptiva a las ideas reformistas. El propio Hus
fue reelegido rector de la universidad en otoño de 1409. Sin embargo, la victoria en la universidad no significó el fin de la lucha con las autoridades eclesiásticas. El arzobispo Zbigniew, sintiendo el apoyo del nuevo papa Alejandro V y tras su pronta muerte de Juan XXIII, intensificó la presión sobre Hus. En el año 1410, obtuvo del papa una bula que le permitía tomar medidas contra la propagación de la herejía de Wycliffe en Bohemia. Zbigniew ordenó recoger y quemar todos los escritos de Wycliffe que se pudieran encontrar, y también prohibió a Hus predicar en la capilla de Belén y en cualquier otra capilla privada, permitiendo los sermones solo en iglesias parroquiales, monásticas y catedralicias. En julio de 1410, a pesar de las protestas de Hus y los maestros universitarios, así como de la intercesión de la reina Sofía, unos 200 volúmenes de los escritos de Wycliffe fueron quemados públicamente en el patio del Palacio Arzobispal de Praga. Esto provocó una enorme indignación en la ciudad. Estudiantes y ciudadanos organizaron manifestaciones, cantaron canciones satíricas burlándose del arzobispo. Hus, a pesar de la prohibición, continuó predicando en la capilla de Belén, declarando que debía obedecer a Dios más que a los hombres y que las órdenes injustas de las autoridades eclesiásticas no tenían validez. Apeló al Papa Juan XXIII esperando su intercesión, pero en vano. El arzobispo Zbigniew excomulgó a Hus por desobediencia. La situación se tensó aún más entre los años 1411 y 1412, debido a la campaña de venta de indulgencias, de la que ya hemos hablado. El Papa Juan XXIII, necesitado de fondos para la guerra contra el rey Ladislao de Nápoles, declaró una cruzada contra él y prometió la remisión total de los pecados a todos los que participaran en ella o hicieran una contribución monetaria. A Praga llegaron legados papales para organizar la venta de indulgencias. Hus vystúpil con una dura condena a esta práctica. En sus sermones y debates públicos, demostraba que el Papa no tenía derecho a declarar una cruzada contra cristianos, que el perdón de los pecados no se podía comprar con dinero, y que el arrepentimiento verdadero y la fe en Cristo eran el único camino a la salvación. Se refería a las enseñanzas de Wycliffe, quien también condenaba las indulgencias. Las intervenciones de Hus provocaron una amplia resonancia social. Lo apoyaron muchos maestros universitarios, estudiantes y ciudadanos. En Praga comenzaron los disturbios. Multitudes de gente quemaban las bulas papales sobre las indulgencias y organizaban procesiones burlescas. 3 jóvenes artesanos, Martín, Jan y Staszek, que se habían manifestado públicamente contra la venta de indulgencias en las iglesias, fueron arrestados y, a pesar de la promesa de Hus de que lograría su liberación si eran condenados, por orden del Consejo Municipal, fueron decapitados en julio de 1412. Se convirtieron en los primeros mártires del movimiento husita. Su ejecución provocó una enorme indignación. Hus y sus partidarios organizaron un solemne traslado de sus cuerpos a la capilla de Belén, donde fueron enterrados como santos mártires. La reacción de la curia papal a los acontecimientos de Praga fue severa. Juan XXIII confirmó la excomunión de Hus y además impuso un interdicto sobre Praga, una prohibición de celebrar todos los servicios religiosos y sacramentos, como bautismos, bodas, funerales, mientras Hus permaneciera en la ciudad. Esta era una medida extrema que debía poner a la población en contra de Hus, ya que privaba a la gente de consuelo espiritual y creaba serios problemas en la vida cotidiana. El rey Wenceslao IV, temiendo más disturbios y la ira papal, así como presionado por parte de la nobleza y el clero, exigió a Hus que abandonara Praga. Hus, no queriendo someter la ciudad a las penalidades del interdicto y esperando que su partida calmara los ánimos, a finales de 1412 obedeció y se retiró de la capital. Encontró refugio en el sur de Bohemia, en los castillos de sus nobles partidarios, como Kościh Radek, cerca de Tábor y Cracovec. Los años de exilio, desde 1412
hasta 1414, no fueron para Hus un tiempo de inacción. Al contrario, continuó predicando activamente en iglesias rurales e incluso al aire libre, reuniendo enormes multitudes de campesinos y pequeña nobleza. Su palabra encontraba aquí aún mayor eco que en Praga, ya que la población rural sufría especialmente los tributos y la arbitrariedad de los señores feudales eclesiásticos y seculares. Hus también se dedicó intensamente a la actividad literaria. Fue precisamente en este período cuando escribió sus obras más significativas en checo y latín. Entre ellas destaca el tratado sobre la Iglesia, o de Eclesia, completado en 1413. En esta obra, basada en gran medida en las ideas de Wycliffe, Hus expuso su doctrina sobre la naturaleza de la verdadera Iglesia, cuya cabeza es Cristo y no el Papa, sobre el papel de las Sagradas Escrituras, sobre la inadmisibilidad de la obediencia ciega a los jerarcas pecadores. Este tratado se convirtió posteriormente en uno de los principales puntos de acusación contra él en el Concilio de Constanza. Hus también escribió la Postilla, una colección de sermones sobre las lecturas evangélicas dominicales y festivas destinada a sacerdotes y laicos. Estos sermones, escritos en un checo vivo y figurado, fueron muy populares y contribuyeron a la difusión de sus ideas entre el pueblo. Creó también otras obras, como Exposición de la Fe, la Ley y el Padre Nuestro, en checo Výklad víry, de Satera a Pátese, libritos sobre la simonía, o Knížky o Svatokupectví, cartas a sus amigos y partidarios, en las que los animaba, explicaba sus puntos de vista e instaba a la firmeza. Mientras tanto, la situación bohemia seguía siendo tensa. Los partidarios de Hus en Praga, encabezados por Jacobelo de Stříbro, continuaban la lucha por la reforma. Fue precisamente Jacobelo quien en 1414 comenzó a administrar la comunión bajo las dos especies, lo que se convirtió en un nuevo elemento importante del programa husita. El rey Wenceslao IV vacilaba, sin saber a qué bando apoyar. El arzobispo Zbigniew había muerto en 1411 y su sucesor, Albík de Unichov, era un hombre débil e indeciso. En Europa, mientras tanto, se gestaban acontecimientos que desempeñarían un papel fatal en el destino de Jan Hus y de todo el movimiento reformista. El gran cisma de Occidente continuaba, socavando los cimientos del mundo cristiano. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, hermano del rey checo Wenceslao IV, que aspiraba y que anayatidara a restaurar la unidad de la Iglesia y fortalecer su autoridad, tomó la iniciativa de convocar un concilio ecuménico. Se eligió como lugar de celebración la ciudad imperial de Constanza, en el lago de Constanza. Las principales tareas del concilio fueron anunciadas como la superación del cisma, conocida como causa unionis, la reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros, o causa reformationis, y la erradicación de las herejías, o causa fidei. Fue precisamente bajo este último punto donde se juzgaría el caso de Jan Hus. Segismundo, que también era heredero del trono checo, ya que Wenceslao IV no tenía hijos, estaba interesado en la pacificación de Bohemia y la resolución de la cuestión husita. Invitó a Jan Hus a asistir al concilio para exponer sus puntos de vista y defenderse de las acusaciones de herejía. Segismundo prometió a Hus un salvoconducto o salvus conductus que debía garantizarle seguridad en el camino a Constanza, durante su estancia allí y en el camino de regreso, independientemente del resultado del caso. Hus, tras algunas vacilaciones y consejos de amigos, decidió aceptar esta invitación. Esperaba que en el concilio, ante todo el mundo cristiano, lograría demostrar la rectitud de sus convicciones y conseguir la reforma de la Iglesia. Creía en la fuerza de la verdad y en la justicia de sus exigencias. No sabía que iba camino de su perdición. En otoño de 1414, Jan Hus, acompañado por varios nobles checos, entre ellos Jan de Chlum, Václav de Dubá, Jindřich de Lacenbock y sus discípulos,
partió hacia Constanza. Antes de partir, escribió un testamento, se despidió de sus amigos y de su grey, como si presintiera que podría no regresar. También anunció con antelación su viaje, pegando anuncios en latín, checo y alemán en los que declaraba su disposición a comparecer ante el concilio y defender sus convicciones, y pedía a todos los que lo consideraran hereje que se presentaran en Constanza y lo demostraran basándose en las sagradas escrituras. El viaje de Hus a través de tierras alemanas fue una especie de marcha triunfal. En muchas ciudades lo recibieron con interés e incluso con simpatía. La gente quería ver y oír al famoso predicador de Praga, sobre el que corrían tantos rumores. Hus entraba gustosamente en conversaciones y debates, explicando sus puntos de vista y refutando calumnias. Llegó a Constanza el 3 de noviembre de 1414, antes de la apertura oficial del concilio y antes de la llegada del emperador Segismundo. Constanza en aquel tiempo se había convertido en el centro de la vida política y eclesiástica europea. Al concilio, que duró desde 1414 hasta 1418, acudieron miles de participantes, cardenales, arzobispos, obispos, abades, teólogos, representantes de universidades, monarcas y sus embajadores, nobles, comerciantes, artesanos, así como un numeroso séquito y personal de servicio. La ciudad estaba abarrotada. Los precios de la vivienda y los alimentos se dispararon. La atmósfera era tensa y cargada de intrigas. La tarea principal del concilio era superar el gran cisma, y esta tarea finalmente se resolvió. Los tres papas, a saber, Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII, fueron depuestos o forzados a abdicar, y en 1417 se eligió un nuevo papa único, Martín V. Sin embargo, junto con esto, el concilio se ocupó activamente también de la erradicación de las herejías, y el caso de Jan Hus se convirtió en uno de los episodios más sonados y trágicos de su labor. El salvoconducto expedido a Hus por el emperador Segismundo debía garantizarle seguridad. Sin embargo, su redacción era algo ambigua, y posteriormente surgieron disputas sobre su verdadero significado. Segismundo garantizaba a Hus el libre tránsito a Constanza, la estancia allí y el regreso a su patria, pero con la salvedad de si se sometía a las decisiones del concilio. Los enemigos de Hus interpretaron esto como que el salvoconducto no lo protegía de las acusaciones de herejía ni del juicio eclesiástico. Al principio, a Hus se le concedió una libertad relativa. Vivía en una casa particular, se reunía con gente, celebraba misa. Sin embargo, sus oponentes, entre los que se encontraban sus antiguos amigos y ahora enemigos acérrimos, los maestros Esteban Pálech y Miguel de Causis, este último nombrado acusador oficial en el caso de Hus, así como muchos prelados alemanes e italianos, no dormían. Difundían rumores de que Hus intentaba huir, de que continuaba predicando sus puntos de vista heréticos. El 28 de noviembre de 1414, apenas 3 semanas después de su llegada, Hus fue convocado engañosamente ante los cardenales supuestamente para una conversación, y luego arrestado y encarcelado primero en la casa de un canónigo, y después, tras la llegada del Papa Juan XXIII, trasladado a una celda húmeda y oscura en el monasterio dominico de la isla de Reichenau, en el lago de Constanza. Las condiciones de reclusión eran terribles. Hus enfermó gravemente, pero su espíritu permaneció intacto. El arresto de Hus fue una violación directa del salvoconducto de Segismundo. Cuando el emperador, que llegó a Constanza en Navidad de 1414, se enteró de ello, se enfureció y exigió la liberación inmediata de Hus. Sin embargo, los padres conciliares le declararon que no se deben dar salvoconductos a los herejes y que la jurisdicción eclesiástica estaba por encima del poder secular. Segismundo, interesado en el éxito del concilio y necesitado del apoyo de la Iglesia para fortalecer su poder en el imperio y para la lucha contra los turcos, finalmente cedió a la presión. No pudo o no quiso proteger a Hus, sacrificándolo por sus intereses políticos.
Este acto manchó gravemente la reputación de Segismundo y fue percibido en Bohemia como una traición. El proceso judicial contra Jan Hus no comenzó hasta junio de 1415, después de varios meses de encarcelamiento, interrogatorios e intentos de persuadirlo para que abjurara. Se le presentaron cargos basados en sus escritos, especialmente en el Tratado sobre la Iglesia, en sus sermones, así como en denuncias falsas y citas distorsionadas. Los principales puntos de la acusación se referían a su doctrina sobre la Iglesia, el poder papal, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, así como su supuesta adhesión a las herejías de Wycliffe. A Hus se le concedieron 3 audiencias públicas ante el concilio, el 5, el 7 y el 8 de junio de 1415. Sin embargo, no fueron tanto audiencias como un simulacro de juicio. No se le dio la oportunidad de exponer libremente sus puntos de vista ni de responder a las acusaciones. Lo interrumpían constantemente, le gritaban, lo abucheaban. No le pedían explicaciones, sino una abjuración incondicional de todos los errores que se le atribuían. Hus se comportó con gran dignidad y coraje. Declaró que estaba dispuesto a abjurar de cualquiera de sus tesis si se le demostraba su error, basándose en las Sagradas Escrituras. «Si alguno de vosotros», dijo, «puede instruirme con una doctrina mejor y más clara de las Sagradas Escrituras, estoy dispuesto a abjurar con alegría, pero si no, no puedo actuar contra mi conciencia». Intentó explicar que muchas acusaciones eran falsas o se basaban en una interpretación incorrecta de sus palabras. Negó compartir todas las opiniones de Wycliffe, especialmente aquellas que habían sido condenadas como heréticas, por ejemplo, la doctrina sobre la Eucaristía. Sin embargo, sus argumentos no fueron escuchados. Los padres conciliares, la mayoría de los cuales estaban nastroen y hostilmente, veían en Hus a un peligroso agitador que socavaba los cimientos del orden eclesiástico. Un papel especialmente activo en la acusación de Hus desempeñaron sus antiguos compatriotas y colegas, Esteban Pálech y Miguel de Causis. Presentaron materiales al concilio, testificaron en su contra, exigieron un castigo severo. Su traición hirió profundamente a Hus. El emperador Segismundo también estuvo presente en las audiencias y varias veces intentó convencer a Hus de que abjurara, prometiéndole en ese caso indulgencia. Le dijo a Hus que no deseaba su muerte, pero que si persistía, él mismo encendería la hoguera con sus propias manos. Sin embargo, Hus permaneció inflexible. No podía abjurar de lo que consideraba la verdad y traicionar su conciencia. Después de la tercera audiencia, Hus fue nuevamente encarcelado, esta vez en el castillo de Gottlieben, y luego trasladado al monasterio franciscano de Constanza. Durante las semanas siguientes, fue visitado repetidamente por diversas personalidades eclesiásticas que lo instaban a abjurar y salvar su vida. Entre ellos había quienes simpatizaban sinceramente con él y deseaban su salvación. Por ejemplo, el cardenal Pierre d'Ailly. Pero Hus respondía a todos de la misma manera. No podía abjurar de aquello en lo que no se consideraba culpable, y no podía condenar aquellas tesis de sus libros que consideraba verdaderas. Escribió desde la prisión conmovedoras cartas a sus amigos en Bohemia, despidiéndose de ellos, consolándolos e instándolos a permanecer fieles a la verdad. El 6 de julio de 1415 tuvo lugar la solemne 15ª sesión del Concilio de Constanza en la catedral de la ciudad. Jan Hus fue introducido en la catedral con la túnica de un prisionero. Primero se celebró una misa, durante la cual Hus se vio obligado a permanecer en la entrada, ya que como hereje no se le permitía asistir al servicio divino. Luego se leyeron las acusaciones en su contra y la sentencia. Se le declaraba hereje obstinado e impenitente y se le condenaba a la hoguera. Se le ofreció por última vez abjurar, pero volvió a negarse. Después de esto comenzó la humillante ceremonia de degradación sacerdotal de Hus. Le pusieron las vestiduras sacerdotales y luego se las fueron quitando una por una, pronunciando maldiciones. Le dieron en las manos el cáliz de la comunión y luego se lo quitaron con las palabras: «Oh Judas maldito, te quitamos el cáliz de la salvación».
Le pusieron en la cabeza un capirote de papel con la imagen de demonios y la inscripción Heresiarcha, que significa heresiarca. Hus soportó todo esto con asombrosa calma y dignidad. Rezaba, pidiendo a Dios perdón para sus enemigos. Luego fue entregado a las autoridades seculares para la ejecución de la sentencia. Lo sacaron de la ciudad al lugar de la ejecución, un campo llamado Brul. Por el camino cantaba salmos y animaba a los amigos que lo acompañaban. Cuando lo ataron con cadenas a un poste, rodeado de haces de leña y paja, el mariscal imperial le ofreció por última vez abjurar y salvar su vida. Pero Hus respondió en voz alta: «Dios es mi testigo de que nunca enseñé ni prediqué aquello de lo que falsamente me acusan y de lo que testifican en mi contra falsos testigos. El objetivo principal de mi predicación y de todas mis otras acciones o escritos fue solo poder librar a la gente del pecado. Y en esta verdad del Evangelio que escribí, enseñé y prediqué según los dichos e interpretaciones de los santos padres, hoy moriré con alegría». Los verdugos prendieron fuego a la hoguera. Las llamas envolvieron al mártir. Según la tradición, cuando el fuego ya ardía, una anciana arrojó a la hoguera un haz de leña menuda. Hus, al ver esto, supuestamente pronunció: «Oh, sancta simplicitas», que se traduce como «Oh, santa ingenuidad». Cantó oraciones hasta que el humo y las llamas ahogaron su voz. Después de que el cuerpo se quemó, los verdugos recogieron cuidadosamente las cenizas y las arrojaron al Rin, para que no quedara rastro de él y para que sus partidarios no pudieran venerar sus restos como reliquias. Así terminó trágicamente la vida de Jan Hus, un hombre que se atrevió a desafiar al poderoso sistema eclesiástico y a defender sus convicciones al precio de su propia vida. Su ejecución no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era en la historia de Bohemia y de Europa. No se puede dejar de mencionar el destino de Jerónimo de Praga, amigo íntimo y compañero de Jan Hus. Jerónimo, al enterarse del arresto de Hus, llegó secretamente a Constanza en abril de 1415 para intentar ayudarlo. Sin embargo, al ver que la situación era extremadamente hostil y que él mismo corría peligro, decidió huir, pero fue capturado en el camino y también llevado a Constanza encadenado. Sometido a crueles torturas y a un largo encarcelamiento, Jerónimo, quebrantado física y moralmente, en septiembre de 1415, abjuró de las enseñanzas de Wycliffe y Hus. Sin embargo, pronto se arrepintió de su debilidad, exigió un nuevo juicio y en él, en mayo de 1416, pronunció un brillante discurso en defensa de Hus y de sus propias convicciones, negándose valientemente a su anterior abjuración. El 30 de mayo de 1416, Jerónimo de Praga también fue condenado como hereje y quemado en el mismo lugar donde murió Jan Hus. Su entereza y elocuencia causaron una enorme impresión incluso en sus enemigos. El humanista italiano Poggio Bracciolini, testigo de su ejecución, escribió que Jerónimo iba a la muerte como a una fiesta, y no mostró el menor temor. La ejecución de Jan Hus y Jerónimo de Praga provocó una oleada de indignación en Bohemia, y se convirtió en el detonante de los acontecimientos que pasaron a la historia como las guerras husitas. La noticia de la quema de Jan Hus llegó a Bohemia a finales de julio de 1415 y provocó una conmoción e ira generales. Hus ya en vida era venerado como héroe popular y líder espiritual, y su muerte martirial lo convirtió en un santo a los ojos de la mayoría de los checos. El emperador Segismundo, que violó el salvoconducto y permitió la ejecución de Hus, se convirtió en objeto de odio y desprecio. En septiembre de 1415, más de 450 nobles checos y moravos, es decir, panes y slachta, se reunieron en un congreso y redactaron una carta de protesta al concilio de Constanza, en la que declaraban su lealtad a las enseñanzas de Hus, condenaban su ejecución como injusta y anunciaban que defenderían la libertad de predicación de la palabra de Dios en sus dominios.
Este fue un desafío abierto al concilio y al emperador. En el país comenzaron levantamientos espontáneos, expulsión de sacerdotes católicos que se oponían a Hus, confiscación de bienes eclesiásticos, ataques a monasterios. Las ideas de Hus se difundieron rápidamente entre el pueblo, adquiriendo un carácter cada vez más radical. El movimiento husita desde el principio no fue homogéneo. En él se distinguieron varias corrientes que diferían en sus exigencias sociales y religiosas. La primera corriente eran los husitas moderados, también conocidos como calixtinos, de la palabra latina calix, que significa cáliz, o utraquistas, de la expresión latina sub utraque specie, que se traduce como bajo las dos especies. Esta corriente agrupaba principalmente a la burguesía de Praga, parte de la nobleza checa y maestros universitarios. Su programa se expuso en los llamados 4 Artículos de Praga, formulados en el año 1420. Estos artículos incluían la libertad de predicación de la palabra de Dios, la comunión bajo las dos especies, es decir, pan y vino para todos los creyentes, la privación al clero del poder secular y la secularización de los bienes eclesiásticos, el castigo por los pecados mortales a todos sin excepción, incluido el clero, y la observancia de las leyes divinas por todos los estamentos. Los calixtinos aspiraban a una reforma de la Iglesia dentro del orden social existente, a la creación de una Iglesia nacional checa, independiente de Roma, pero que conservara muchos elementos de la dogmática y la liturgia católicas. Su símbolo era el cáliz. La segunda corriente eran los husitas radicales, o taboritas. Esta corriente era más heterogénea en su composición social. Incluía a campesinos, pobres de las ciudades, pequeña nobleza y parte del clero. El centro del movimiento radical fue la ciudad de Tábor, fundada en el sur de Bohemia, en el año 1420, en el lugar de un antiguo castro. Los taboritas aspiraban a transformaciones religiosas y sociales más profundas. Rechazaban muchos dogmas y ritos de la Iglesia católica que no encontraban confirmación directa en la Biblia. La veneración de santos e iconos, el culto a las reliquias, el sacramento de la confirmación, la extrema unción, el purgatorio, el monacato, el culto suntuoso. Exigían la simplificación de la vida eclesiástica, el retorno a los ideales de la comunidad paleocristiana. En el plano social, los taboritas abogaban por la abolición de las cargas feudales, la liquidación de los privilegios estamentales, y algunos de ellos, los llamados quiliastas o picardos, predicaban ideas de comunidad de bienes y el establecimiento del reino de Dios en la tierra mediante la lucha armada. Los taboritas eran más decididos e intransigentes en sus acciones, constituyendo la principal fuerza militar del movimiento husita. Además de estas dos corrientes principales, existían otros grupos más pequeños, como los orebitas, llamados así por el monte Oreb en Bohemia Oriental, encabezados por el sacerdote Ambrosio, o los huérfanos, destacamentos formados tras la muerte de Jan Žižka por sus colaboradores más cercanos. Las guerras husitas comenzaron en el año 1419, tras la muerte del rey checo Wenceslao IV, quien no pudo hacer frente a la creciente crisis. Su heredero era el emperador Segismundo, pero los checos, recordando su papel en la muerte de Hus, se negaron a reconocerlo como su rey. El 30 de julio de 1419, en Praga, tuvo lugar un acontecimiento que pasó a la historia como la primera defenestración de Praga. Una multitud de husitas radicales encabezada por Jan Chelipsky, predicador de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, irrumpió en el ayuntamiento de la ciudad nueva y arrojó por las ventanas a varios miembros del consejo municipal, hostiles a los husitas. Esto se convirtió en la señal para una rebelión abierta. Segismundo, apoyado por el Papa Martín V y los príncipes alemanes, intentó sofocar por la fuerza el movimiento husita. Contra Bohemia se organizaron 5 cruzadas. En el año 1420, entre 1421 y 1422, en 1426,
en 1427 y en 1431. Sin embargo, todas ellas terminaron en un fracaso total. Las tropas husitas, compuestas principalmente por gente del pueblo, pero bien organizadas, disciplinadas e inspiradas por el fervor religioso, infligieron a los cruzados una derrota tras otra. Un papel enorme en los éxitos militares de los husitas lo desempeñó el eminente general Jan Žižka de Trocnov, que vivió aproximadamente desde el año 1360 hasta el 1424. Este noble tuerto, y más tarde completamente ciego, guerrero experimentado, se reveló como un táctico y organizador genial. Creó un ejército popular combativo, desarrolló una nueva táctica de guerra basada en el uso de carros de combate, o Wagenburg. Los carros, unidos por cadenas, formaban una fortaleza móvil desde la cual los husitas disparaban con armas de fuego manuales, como arcabuces y espingardas, y artillería, y luego pasaban a un rápido contraataque. Esta táctica resultó extremadamente eficaz contra la caballería pesada de los caballeros cruzados. Bajo la dirección de Jan Žižka, los husitas obtuvieron una serie de victorias brillantes. En la colina de Vítkov, cerca de Praga, en el año 1420, en Sudomierz en el mismo año, en Visegrad también en 1420, cerca de Kutná Hora y Německý Brod en 1422. Tras la muerte de Žižka por la peste en 1424, el mando de las tropas taboritas pasó a Procopio el Grande, también conocido como Procopio el Calvo, también un talentoso general y diplomático. Bajo su dirección, los husitas no solo repelieron con éxito las cruzadas, obteniendo victorias cerca de Ústí nad Labem en 1426, cerca de Tachov en 1427, cerca de Domažlice en 1431, sino que también realizaron gloriosas campañas, conocidas como Spanile Híddy, en tierras vecinas alemanas, austríacas, húngaras y polacas, sembrando el terror entre sus enemigos y difundiendo las ideas husitas. Sin embargo, el movimiento husita sufría contradicciones internas. Los desacuerdos entre los calixtinos moderados y los taboritas radicales se agudizaban cada vez más con el tiempo. Los calixtinos, habiendo logrado el reconocimiento de los 4 artículos de Praga y cansados de la prolongada guerra, estaban dispuestos a llegar a un compromiso con la Iglesia Católica y Segismundo. Los taboritas, en cambio, seguían insistiendo en reformas más profundas y estaban decididos a continuar la lucha. Estas contradicciones condujeron a un enfrentamiento abierto. En el año 1434, en la batalla de Lipani, las fuerzas combinadas de calixtinos y señores católicos infligieron una aplastante derrota a las tropas de los taboritas y los huérfanos. En esta batalla murió Procopio el Grande y muchos otros líderes del ala radical. La derrota de Lipani significó el fin del dominio taborita en el movimiento husita y abrió el camino a las negociaciones con la Iglesia Católica y el emperador Segismundo. Las negociaciones se llevaron a cabo en el Concilio de Basilea, que se celebró desde el año 1431 hasta el 1449, y que fue convocado para continuar la reforma de la Iglesia y la reconciliación con los husitas. En el año 1436 se firmaron los llamados Compactos de Basilea, o Compactos de Praga, que representaban un acuerdo de compromiso. La Iglesia Católica reconocía a los checos el derecho a la comunión bajo las 2 especies y algunas otras concesiones dentro del marco de los 4 artículos de Praga, pero en general conservaba su dogmática y jerarquía. Bohemia regresaba formalmente al seno de la Iglesia Católica, pero con ciertas particularidades, formando la llamada Iglesia Utraquista o Calixtina, que coexistía con la católica. Segismundo fue finalmente reconocido como rey checo. Las guerras husitas tuvieron enormes consecuencias para Bohemia y toda Europa. Para Bohemia fue un período de lucha heroica por la independencia nacional y religiosa, pero al mismo tiempo un período de duras pruebas, ruina
y pérdidas humanas. Las guerras contribuyeron al fortalecimiento de la conciencia nacional checa, al debilitamiento de la influencia alemana, a la secularización de una parte considerable de las tierras eclesiásticas. La Iglesia utraquista se convirtió en la Iglesia Nacional de Bohemia durante mucho tiempo. Las ideas del husismo siguieron vivas en el pueblo e influyeron en movimientos religiosos posteriores, como los Hermanos Checos o Moravos, una comunidad surgida a mediados del siglo XV que aspiraba a una encarnación más consecuente de los ideales evangélicos. Para Europa, las guerras husitas fueron el primer gran éxito del movimiento reformista, anticipando la reforma del siglo XVI. Demostraron que un pueblo unido por una idea común y dispuesto a luchar por ella, podía resistir a las fuerzas combinadas de la reacción feudal eclesiástica. El arte militar de los husitas, especialmente la táctica del Wagenburg, influyó en el desarrollo del pensamiento militar europeo. Las guerras husitas también contribuyeron a la difusión de las ideas reformistas en los países vecinos. A pesar del carácter de compromiso de los compactos de Basilea y el posterior debilitamiento gradual de las posiciones de la Iglesia utraquista, el legado de Jan Hus y del movimiento husita no desapareció. Continuó vivo en la memoria del pueblo checo, inspirándolo en la lucha por la libertad y la justicia en los siglos posteriores. La muerte en la hoguera en Constanza no fue el final de la historia de Jan Hus. Al contrario, marcó el comienzo de su inmortalidad en la memoria de las generaciones, transformándolo de un predicador de Praga y maestro universitario en un símbolo cuyo significado trascendió con creces Bohemia y su época. El legado de Hus es polifacético y su influencia se siente en diversas esferas a lo largo de los siglos. Para el pueblo checo, Jan Hus se convirtió en un héroe nacional, la personificación de la lucha por la verdad, la justicia, la libertad de conciencia y la dignidad nacional. Su nombre está indisolublemente ligado al período de podium y autoafirmación nacional. Las guerras husitas, a pesar de todos sus aspectos trágicos, contribuyeron a la formación de la identidad checa, al fortalecimiento de la lengua y la cultura checas. La Iglesia utraquista, aunque no completamente independiente, se convirtió durante mucho tiempo en la expresión de la singularidad religiosa de los checos. En los siglos posteriores, la imagen de Hus inspiró repetidamente a los patriotas checos en la lucha por el renacimiento nacional y la independencia, especialmente en el siglo XIX, durante el dominio austriaco, y en el siglo XX, en los años de lucha contra la ocupación nazi y el régimen comunista. Se convirtió en un símbolo del espíritu indomable, de la fidelidad a las propias convicciones hasta el final. El monumento a Jan Hus en la plaza de la ciudad vieja de Praga, erigido en el año 1915 con motivo del 5º centenario de su muerte, es uno de los principales monumentos nacionales de Bohemia, lugar de peregrinación y reuniones públicas. El día de su ejecución, el 6 de julio, se celebra en la República Checa como fiesta nacional. Jan Hus es considerado con razón uno de los más grandes precursores de la Reforma Europea del siglo XVI. Sus ideas sobre la supremacía de las Sagradas Escrituras, sobre la Iglesia como comunidad de creyentes, su crítica al papado, las indulgencias, la riqueza y la decadencia moral del clero, encontraron su continuación directa en las enseñanzas de Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros reformadores. Martín Lutero, al conocer los escritos de Hus, quedó asombrado por la similitud de sus puntos de vista. Declaró abiertamente: «Hasta ahora he enseñado y sostenido todas las opiniones de Jan Hus, sin saberlo. Todos somos husitas, sin sospecharlo. Incluso Pablo y Agustín fueron literalmente husitas». Lutero veía en Hus a su precursor y mártir por la verdad evangélica. La ejecución de Hus en el Concilio de Constanza, a pesar del salvoconducto del emperador, se convirtió para Lutero en una advertencia y una lección cuando él mismo fue convocado a la Dieta de Worms en el año 1521. Las guerras husitas también influyeron en la historia europea.
demostraron la posibilidad de una resistencia exitosa al poder papal e imperial, inspiraron otros movimientos antifeudales y reformistas. La comunidad de los hermanos checos o moravos, conocida como Unitas Fratrum, surgida de los círculos husitas radicales, se convirtió en una importante corriente religiosa, conocida por su pacifismo, actividad misionera y énfasis en el cristianismo práctico. Ejerció influencia en el desarrollo del protestantismo en Europa y América del Norte. La imagen de Jan Hus y su valoración cambiaron a lo largo de los siglos. Para la Iglesia Católica, durante mucho tiempo siguió siendo un hereje peligroso, cuyas enseñanzas socavaban la unidad y la autoridad de la Iglesia. Para sus seguidores y los protestantes, era un santo mártir, un héroe de la fe. En el siglo XIX, en la época del nacionalismo y el romanticismo, Hus se convirtió en un símbolo del espíritu nacional checo, un luchador contra el dominio alemán y la Roma papal. Su figura fue idealizada y sus enseñanzas a veces se interpretaron de acuerdo con las necesidades políticas e ideológicas de la época. En el siglo XX, los historiadores buscaron un estudio más objetivo y exhaustivo de la personalidad y la actividad de Hus, sus puntos de vista teológicos, su papel en el contexto de la historia europea. Se publicaron sus escritos y se realizaron numerosas investigaciones. Un paso importante en la reevaluación del papel de Hus fue la actitud hacia él por parte de la Iglesia Católica a finales del siglo XX y principios del XXI. En el año 1999, el Papa Juan Pablo II, en un simposio internacional dedicado a Jan Hus, expresó su profundo pesar por su cruel muerte y lo reconoció como un reformador de la Iglesia. Esta declaración, aunque no es una rehabilitación formal, fue una señal de reconciliación y reconocimiento de la importancia de Hus como pensador religioso que aspiraba a la renovación de la Iglesia. En el mundo moderno, Jan Hus sigue siendo una figura relevante. Su vida y enseñanzas plantean cuestiones eternas sobre la relación entre la conciencia y el poder, la verdad y el compromiso, la fidelidad a las propias convicciones y el precio que hay que pagar por ellas. Su llamado a la reforma, al retorno a los ideales evangélicos, a la responsabilidad de cada persona por su fe y sus acciones, resuena aún hoy. Hus fue un hombre de su tiempo, con todas sus contradicciones y limitaciones, pero su coraje, su honestidad intelectual, su devoción a lo que consideraba la verdad, inspiran respeto y admiración. Demostró que un solo hombre, armado con la fuerza de la convicción y dispuesto a llegar hasta el final, puede desafiar a los sistemas más poderosos y cambiar el curso de la historia. La historia de Jan Hus es la tragedia de una personalidad que se adelantó a su tiempo. Vivió en una época en que las concepciones medievales aún dominaban y las ideas que predicaba parecían a muchos demasiado radicales y peligrosas. Su conflicto con la jerarquía eclesiástica no fue simplemente un choque de doctrinas teológicas, sino un profundo conflicto de civilizaciones entre lo viejo y lo nuevo, entre el autoritarismo y el anhelo de libertad de pensamiento y conciencia. La fuerza de las convicciones de Hus fue tal que prefirió la muerte martirial a la abjuración. Sus famosas palabras, pronunciadas ante la hoguera, «La verdad vencerá», en checo, Pravda vítězí, se convirtieron en el lema del pueblo checo y en símbolo de fe en el triunfo final de la justicia. Este lema adorna aún hoy el estandarte presidencial de la República Checa. La hoguera de Constanza no pudo destruir las ideas de Jan Hus. Al contrario, como suele ocurrir en la historia, solo contribuyó a su difusión. La llama que consumió su cuerpo encendió el fuego de las guerras husitas e iluminó el camino para futuros reformadores. Jan Hus no solo entró en la historia, sino que se convirtió en parte integrante de ella, un recordatorio eterno de que la lucha por la verdad y la libertad requiere coraje, firmeza y disposición al autosacrificio. Su vida es una lección para todos nosotros, una lección sobre la importancia de tener convicciones propias y defenderlas, incluso si ello conlleva riesgos.
Una lección sobre que la autoridad no debe ser ciega y que cada persona es responsable de sus actos ante su conciencia y ante Dios, como quiera que lo entienda. Jan Hus fue una personalidad compleja y polifacética, teólogo erudito, predicador apasionado, patriota nacional, reformador de la Iglesia. Pero ante todo, fue un hombre que buscó la verdad y vivió de acuerdo con ella. Y en esto reside su grandeza imperecedera y su eterno llamado a nosotros, sus lejanos descendientes. Con esto concluimos nuestra larga y, espero, fascinante narración sobre Jan Hus. Por supuesto, en el marco de un solo relato es imposible abarcar todos los aspectos de su vida, enseñanzas y legado. Este tema es inagotable, como la propia historia, pero hemos intentado presentarles el cuadro más completo y objetivo posible de esta personalidad eminente y de la turbulenta época en la que le tocó vivir y morir, para vivir eternamente en la memoria de la humanidad. Gracias por su atención y paciencia. Y recuerden, la verdad realmente vence, tarde o temprano.